Aló, esto es real, biopolítica. Han descubierto el origen de la Venus de Willendorf, de 30.000 años de antigüedad. Sí, acá puedes ver esta obra de arte, es una Venus. Era, a ver, esta figurilla, ¿no? Esta figurilla era un canon de belleza, era lo que se esperaba que fueran las chicas en ese tiempo, así de regordetas, porque era lo más certero para asegurar una supervivencia. Eso exactamente, ¿no? Es una imagen de la fertilidad, o sea, se buscaba que fueran así de gordas. ¿Por qué? Porque era la forma de sobrevivir. Ujú, sobrevivir. Si eras súper delgada en ese mundo tan agreste, no ibas a tener tantas reservas si había una mala pasada de la madre naturaleza. No, o sea, se te iba a agotar las reservas con rapidez. No había supermercados para poder conseguir comida de un modo más efectivo, ¿no? De un modo más continuo. No había eso. Entonces, este era un canon de belleza de ese tiempo, ¿no? Y ahí puedes ver también el peinado de la Venus, ¿no? Peinado, pues, peinado me recuerda pues a los sumerios, ¿no? Algo así me recuerda, ¿no? Ese peinado. Bueno, ahí lo puedes ver, ¿no? Este es la Venus, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Sucede que han descubierto de dónde era el material en base al cual forjaron esta figurilla, esta obra de arte. Esta es la Venus original de Willendorf. Ahí también puedes ver en la vista lateral cavidades hemisféricas en la pierna derecha. Esta es la pierna derecha. Hay un orificio existente que está agrandado para formar el ombligo. Ahí está, un orificio agrandado para formar el ombligo. Ahí está. Ese es el ombligo ya ampliado, ¿no? El ombligo de la Venus. Y puedes ver el tipo de piedra, ¿no? Piedra un poco porosa. Sucede que la Venus de Willendorf, encontrada en Austria, tiene unos 11 centímetros de altura. Es una figurilla, uno de los ejemplos más importantes del arte temprano en Europa. Está hecha de una roca que se llama oolito, la cual no se encuentra en Willendorf o en sus alrededores. No hay esa roca. O sea, significa que el que la dejó ahí, el que la dejó ahí, venía de algún otro lugar, ¿no? O quizás la recibió de algún otro lugar. Porque que significa entonces que esa figurilla no fue hecha en ese sitio. No fue hecha, o al menos no fue extraída, el núcleo madre para hacer esa figura no fue extraído en ese lugar de Willendorf, de Austria, ¿no? Porque la piedra, el material, el cual está hecho, no es originario del lugar donde se encontró. Está hecha de el olito, ¿no? El olito es una roca muy pequeña que se forma por una convicción calcárea alrededor de un núcleo de materia orgánica. Así, ese es un olito, así se forma. Digamos una especie de pantano, algo así. Entonces, una especie de carbonato. Vuelven como bolitas pequeñitas. Por eso pueden ver acá la imagen, ¿no? Y esas bolitas se compactan entre sí por la presión que hay y forman una piedra que por la misma presión que tiene, forma una especie de caliza y es fácil de trabajar. Y aquí han hecho microtomografía, ¿no? Descubierto que el material pues, con el que se talló Venus probablemente provenga del norte de Italia, arroja luz sobre la movilidad de los humanos modernos al sur y al norte de los Alpes. La Venus de Willendorf
No solo es especial en cuanto a su diseño, sino también en cuanto a su material. Mientras que otras figurillas paleolíticas de Venus suelen estar hechas de marfil o hueso o de diferentes tipos de piedra, esta está hecha de este famoso olito, lo que es único en este tipo de objetos. La estatuilla la encontraron en Wachau en 1908, pues puesta en el Museo de Historia Natural de Viena hasta ahora. Solo ha sido examinada en su parte externa, eh, últimamente también, solamente en su parte externa la examinado, y bueno, como te digo, esta Venus pues es de 1908. La han encontrado en 1908 y recién ahora han hecho las investigaciones respecto a la procedencia del material. ¿Te das cuenta cuánto ha demorado, no? Más de 100 años para investigar la procedencia del material. ¿Te das cuenta? O sea, demora. Bueno, sucede que pues 100 años después han usado un nuevo método para examinar su interior. ¿Por qué demoran tanto? Porque con el tiempo aparecen nuevos métodos científicos que son más precisos, que arrojan más información, más datos. ¿Ves? Con el tiempo. Entonces han demorado 100 años para que haya un nuevo método, la microtomografía computarizada. Durante varios pases, varias tomas, los científicos obtuvieron imágenes con una resolución de hasta 11.5 micrómetros de calidad, que de otro modo no se podría ver bajo un microscopio. La primera idea que se obtiene es la siguiente. La Venus no se ve uniforme por dentro en absoluto. No se, para nada se ve uniforme por dentro. Para nada. Vamos a ver más, más fotos. Ahí está. Ahí está. Estas son imágenes derivadas del escaneo de tomografía microcomputarizada de la Venus de Willendorf. Ahí vas a ver un bivalvo segmentado, ahí en la parte del azul, es un bivalvo segmentado, que está ubicado en el lado derecho de la cabeza de Venus. Ahí está. Es el lado derecho de la cabeza de Venus. Ahí puedes ver la cabeza, ahí está, ese lado. Ahí lo han encontrado. Y te la están ampliando acá. ¿Ves? Esa es la técnica. Es bastante precisa, ¿no? Así es como se ve cuando se agranda el micro, se agranda la imagen, ¿no? Con más detalle, ¿no? Porque cuando por lo general se agranda, se pixelea y no se ve bien. Pero aquí lo agrandan y puedes verlo. O sea, tiene un buen amplificador de imagen. Ya está. Ahí está las escenas. Ahí está. La resolución de escaneo es de 11.5 micrómetros. Los rasgos característicos son el humbo y las alas. ¿Están las alas? ¿Puedes verlo ahí? Alas. Ahí vas a ver una representación virtual del volumen de la estatuilla. 6 concreciones de limonita incrustadas, donde en el cuello derecho, ahí está de color naranja, en el cuello izquierdo de color azul, estamos viendo acá la amplificación, en el pecho izquierdo, ahí está, otro más de color rojo, en el vientre izquierdo uno amarillo, la cadera izquierda tiene uno verde, y la pierna izquierda uno morado, una de estas concreciones de limonita, ¿no? Que es una especie de eh, pedazos calcáreos, ¿no? Carbonatos, ¿no? Que, que se solidifican. Ahí lo puedes ver. También han encontrado 3 fragmentos de moluscos, pero son microfragmentos de moluscos. Ahí, ¿no? Ahí lo puedes ver, ¿no? Ese es un bivalvo, ¿no? O sea, ahí puedes ver una especie de molusco con doble válvula, ¿no? Con doble valva, ¿no? Ahí está. Han encontrado eso ahí ahí, cerca del cuello de la Venus. O sea, han encontrado varias cosas ahí, pero con esa microtomografía han encontrado un montón de detalles. Es hasta cosas que nadie pensaría que tuviera esa Venus. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos a ver más de esto. Vamos a ver más. Vamos a ver. El interior también proporciona información sobre el exterior. Los datos tomográficos de la Venus de Willendorf demostraron que los sedimentos de que está hecha se depositaron en rocas de diferentes densidades y tamaños. En medio de los mismos también había pequeños restos de conchas
y 6 granos más grandes y densos de tipo limonitas. Esto último explica las misteriosas cavidades hemisféricas en la superficie de la estatuilla, con el mismo diámetro. Las limonitas duras probablemente brotaron cuando el creador de la Venus la estaba tallando. Ahí está, es la limonita dura y el creador de la Venus la estaba tallando. En el caso del ombligo, aparentemente lo convirtió en una virtud por necesidad. Por necesidad, claro, porque tenía que tallar el ombligo de la Venus, ¿no? Entonces, ahí lo tallaron. Salió ahí el ombligo de la Venus. Ahí puedes verlo, ¿no? Ahí se ve la forma de esta figurilla. Han encontrado hasta eso, hasta un molusco han encontrado, un pedazo de un molusco, en esta pequeña figurilla de 11 centímetros. Bueno, el olito de la Venus de Willenburg es poroso, dado que los núcleos de los millones de glóbulos de olitos que la componen se habían disuelto. Esta es una buena razón de por qué el ingenioso escultor eligió este material hace 30.000 años, ya que es mucho más fácil de trabajar con él. Los científicos identificaron un pequeño resto de este caparazón de solo 2.5 milímetros de largo. Ahí está, ahí puedes verlo. 2.5 milímetros de largo. Y lo fecharon en el periodo Jurásico. O sea, este bivalvo que han encontrado en esta Venus es del periodo Jurásico, del periodo de los dinosaurios. Ahí está. Es del tiempo de los dinosaurios. Y se quedó en esa piedra por miles de años, hasta que hace unos 30.000 años, un escultor del Paleolítico agarró la piedra y creó esta imagen que ves acá. Sí, creó esta imagen. Pero ahí han encontrado pues un molusco del tiempo de los dinosaurios. Así. Pero no significa que se esculpió en el tiempo de los dinosaurios, ¿no? No significa eso. ¿Ves? Hay que también aprender a diferenciar un poco las cosas y poner cada cosa en su lugar. Entonces descartaron todos los demás depósitos potenciales de sedimentos de roca de la era geológica, del Mioceno, que es muy posterior, ¿no? Es muy posterior. Se dieron cuenta de que los demás sedimentos eran del Mioceno, que es mucho posterior, que surgió unos millones de años después de los dinosaurios. Así, millones de años después de los dinosaurios aparecen, hay otros sedimentos que también tienen esta piedra de olito, pero se dieron cuenta, es una cantera de olito, de estas piedras, que es de la época de los dinosaurios. Hay muy pocas. Entonces, esa debe ser la, la fuente del cual se hizo esta figurilla. Acá está. Entonces, comenzaron a buscar a esos candidatos. Y bueno, y comenzaron a descartar también a otros candidatos, ¿no? Como algunas canteras, pedazos de olito de estas piedras calcáreas que se encuentran cerca de la cuenca de Viena. Entonces, analizaron los tamaños de grano de las otras muestras también recogidas. Cientos, a veces incluso miles de granos fueron marcados y medidos con programas de procesamiento de imágenes, y ninguna de ellas eh, dentro de un radio de 200 kilómetros a partir de Willendorf coincidía con la Venus. Las muestras que encontraron en un radio de 200 kilómetros, ninguno coincidía con este material, ninguno. El análisis finalmente ofreció el resultado de que las muestras recogidas en un lugar en el norte de Italia, cerca del lago de Garda, eran estadísticamente indistinguibles de las que ostentaba la Venus de Willendorf. Esto es notable porque significa que la misma, o al menos su material, comenzó un viaje desde el sur de los Alpes hasta la zona del Danubio, al norte de los Alpes, o sea, bastante extenso. Acá puedes verlo, ¿no? Está Willendorf, ahí está, en el punto verde con un marco negro, ese es Willendorf. En ese radio que estás viendo, en ese círculo, ahí han buscado todas las canteras de esa piedra llamada Olito, de esa costa calcárea llamada Olito, han buscado y uno coincidía con la de Willendorf, pero sí coincidía uno que estaba al otro lado de los Alpes, ahí está en la zona roja, ahí está la bolita roja, ahí sí coincidía.
Ahí lo puedes ver, ¿no? Ahí sí coincidía. Ahí está un lago llamado Garda. Entonces, la gente perteneciente a ese periodo del estudio de la humanidad llamado el Gravetiense, que es la cultura de las herramientas líticas de la época, buscaba y habitaba los lugares más favorables. Cuando cambiaba el clima o la situación de las presas de caza, se desplazaban a lo largo de los ríos. Tal viaje podría haber supuesto varias generaciones. En varias generaciones pasaban de un río a otro, de una cuenca a otra, poco a poco avanzaban. O sea, no iban de frente, en línea recta, a colonizar, ¿no? No iban así. Es más, ellos ni siquiera sabían que estaban colonizando, simplemente viajaban según las circunstancias. Bueno, una de las dos rutas posibles de sur a norte conduciría alrededor de los Alpes. Ahí está. El camino amarillo. Tienes el camino amarillo, tienes el camino azul. Una de esas rutas conduciría alrededor de los Alpes y luego hacia la llanura panónica. Ahí está, Pannonian Basin, esa es llanura panónica, o sea, Hungría. Y fue descrita en simulaciones de ordenador por otros investigadores hace unos años. La otra forma de llegar desde el lugar de origen de la piedra, la cual se hizo la Venus, hasta la zona de Willendorf, donde se encontró la Venus, otra forma de llegar es desde un lago llamado el lago Garda, a Guachao, ¿no? Sería a través de los Alpes, o sea, cruzando esta parte de los Alpes que es el Camino Azul. No está claro si esto fue posible hace más de 30.000 años, debido al deterioro del clima que comenzó en ese momento. Esta sería una variante bastante improbable, si ya había glaciares continuos en ese momento. Sin embargo, el camino de 730 kilómetros a lo largo del Ench, el Inn y el Danubio siempre estuvo por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, con la excepción de 35 kilómetros en un lago llamado Reichang, la zona alta. La zona alta es el lago. Entonces, la zona del Camino Amarillo, en el Camino Amarillo vas a ver pues un camino por debajo de los 1.000 metros. Pero si vas a cruzar los Alpes tienes que escalar 1.000 metros, porque es un muro de piedra de 1 kilómetro de altura, desde la base, desde la base. Es alto, alto. Los Alpes son altos. Por eso han hecho el túnel de San Gotardo, hasta han hecho un ritual ocultista medio satánico para inaugurar ese túnel. Que ya muchos han hablado de eso. Han hecho un túnel por debajo de los Alpes, abajo, en línea recta por debajo de los Alpes, en un túnel, para evitar también toda esa travesía, ¿no? Y acá puedes ver, ¿no? Acá puedes ver la línea amarilla, que es el otro camino, ¿no? Que es el camino más suave, es el camino más suave por la línea amarilla, para llegar a ese lugar, mucho más suave. Ahí está. Y ahí está el lago Retchen, ¿no? Acá hay un lago, voy a señalar con el cursor, es el lago Retchen. Ahí es un poquito más alto, justamente porque el lago es tectónico, está allá arriba, y de ahí desagua hacia toda la cuenca. Bueno, las estadísticas también apuntan claramente al norte de Italia como el origen del Lolito, con que está compuesta la Venus de Willenhorst. Sin embargo, hay otro lugar interesante para el origen de la roca. Está al oeste de Ucrania, perdón, al este de Ucrania, a más de 1.600 kilómetros de distancia lineal de Willendorf. Las muestras allí no encajan tan claramente como las de Italia, pero son mejor que todo el resto de las muestras. Hay una conexión interesante. Se encontraron figuras de Venus en las cercanías del sur de Rusia, las cuales, aunque son algo más recientes, se parecen mucho a las Venus encontradas en Austria. Los resultados genéticos también muestran que las gentes de Europa Central y del Este, de Europa Oriental y Central, estaban conectadas entre sí en ese momento. Y ahí tenemos pues la apasionante historia de la Venus de Willendorf, que podría continuar. Hasta ahora son solo unos pocos estudios sistemáticos que se han ocupado de la existencia de humanos primitivos en este periodo. Y bueno, pues acá puedes ver cómo fue que consiguieron entender de dónde vino esa Venus, ¿no? Al menos la piedra en la cual tallaron
la cual se talló hasta convertirse en la Venus de Wilmer. Acá lo tienes, ¿no? Y ahí están los dos caminos. Camino amarillo, camino azul. Y acá puedes verlo. Bueno, acá podemos ver el mapa. Ahí está Willendorf, el mapa, un radio de 200 kilómetros. No encontraron nada y recién acá, en este punto rojo llamado Sergiala, ¿no? O sea, hay un camino por el cual se puede llegar ahí sin cruzar los Alpes, que son bastante elevados, altos y muy fríos. ¿Ves? Bueno, acá han encontrado más Venus también acá. Estos Gagarino, Kostenki, ahí han encontrado más Venus ahí. Por eso, Venus que se parecen a las Venus de Wilhelm. Y hay una cantera de ese material aquí donde dice Iskun A. Hay una cantera de material. Han encontrado que es muy parecido al de Ceja Diala, ¿no? Parece. Bueno, esto fue todo por hoy. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Salud.